Amén y amén. Bueno, damos inicio, hermanos, en esta noche. Bienvenidos nuevamente, qué gusto verlos. Y el Seminario Bíblico Esdras le da la más cordial de las bienvenidas, hermano. Le da la más cordial de las bienvenidas a el ciclo 6. Ciclo 6, 2026, hermano. Estamos por finalizar ya, en el caso de ustedes, su tercer año. Y pues ya el próximo año es el año de la graduación. El próximo año, Dios mediante, va a ser el año de la graduación. Así es de que, bienvenidos a su Seminario Bíblico Esdras. Vamos con el tema, hermanos. En esta noche vamos a estar hablando durante todo este ciclo acerca de los profetas menores. Los profetas menores. Recuerda que estuvimos viendo el ciclo pasado los profetas mayores. Hoy vamos a estar desarrollando lo que son los profetas menores. Pues ahí está el nombre de la materia. El nombre de la materia. Profetas menores. El año académico, ciclo 6, 2026. La duración del curso, vamos a estar juntos durante 21 semanas. Durante 21 semanas vamos a estar ahí aprendiendo de todo esto. El día que la clase se imparte, pues son los días miércoles de 7 de la noche a 8:30. Y facilitador, pues su servidor, José Luis Uribe Pérez. Descripción de la materia. ¿De qué trata? Bueno, esta materia estudia de forma teológica e histórica. Son dos cosas bien importantes, hermano, que vamos a estar desarrollando dentro del estudio de los profetas menores, porque lo vamos a estar viendo desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista histórico. Cuando nosotros manejemos esos dos conceptos, hermano, vamos a poderle dar una mejor interpretación. Vamos a analizar su contexto, el llamado de cada uno de ellos y el mensaje central. Se enfatizan los temas de juicio, arrepentimiento, restauración y esperanza mesiánica, así como su importancia para la fe de Israel y la teología bíblica. El objetivo general de la materia, hermanos, comprender el mensaje central de los profetas menores y su relevancia teológica y espiritual. Los objetivos específicos: identificar los temas principales del mensaje de los profetas menores y analizar su relevancia teológica para la fe bíblica. La metodología, la misma, usted ya la conoce, venimos trabajando 3 años de la misma manera, que vamos a ocupar el método expositivo combinado con el de la participación personal. Hoy vamos a trabajar mucho con lo que es la participación personal por el hecho de pues que ya van a tercer año y ya tienen que saber interpretar muchos de los versículos y la profecía que vamos a estar viendo. También ustedes reciben el material didáctico, que es el folleto guía, que el que usted tiene en sus manos. Esperamos en nombre del Señor que ya lo haya impreso. Y las diapositivas que le van a estar siendo proyectadas en su dispositivo. Aparte de eso, también vamos a trabajar con lo que son preguntas y respuestas para analizar y discutir temas importantes. Las evaluaciones, bueno, la asistencia, hermano, que esto es primordial. Pasados 10 minutos no se le va a dejar entrar a nadie sin permiso previo. Y eso es el 40%. También a eso le vamos a estar agregando por ahí, hermano, tareas que vamos a estar dejando. Y eso va a sumar también a lo que es la asistencia. Si, por ejemplo, dejamos una tarea para el próximo miércoles, la asistencia va a valer 5 y la tarea 5. Entonces, para obtener el 10, usted necesita tanto entregar su tarea, la fecha estipulada, y la asistencia a la clase. Recuérdese que solamente tiene permiso de faltar por cuestiones laborales y de salud. Las únicas dos formas que usted tiene permiso de faltar es que le ponga inasistencia por medio de permisos laborales o pues problemas de salud. De ahí por todo lo demás no va a ser contado como permiso, sino que solamente por cuestiones de salud y por cuestiones de trabajo. Ahora bien,
cuestiones que se dio el año pasado, el ciclo pasado, con respecto a los exámenes. Hay un día establecido. Hay un día establecido. Y si usted no lo pudo hacer ese día por X o Y motivo, porque estuvo enfermo o algo, debe de haber un comprobante para poderlo hacer, porque si no, no va a poder hacer el examen. Y otra de las modalidades que también hemos traído para este ciclo, hermano, con 2 ausencias injustificadas, pierde el 50% del examen. Con 3 ausencias injustificadas, no tiene derecho al examen. Ok. Y como aquí nadie falta, hermano, no tenemos problemas con eso. No tenemos problemas con esas normas. Ok, el examen, ya usted lo conoce, siempre va a ser por medio de Google Forms y el 60% vale. Ahora, vamos a dejar tentativo eso de Google Forms porque puede hacer también que el día del examen le diga, hermano, nos vamos a conectar y vamos a hacer preguntas así, hermano, al azar, de uno, así en vivo y a todo gato color. Así vamos a saber si usted ha estudiado o no. Y vamos a agarrar principalmente aquellos que me ponen hasta respuestas en hebreo, en griego y en arameo. Vamos a escucharlos hablar y disertar con todo ese conocimiento que me han impartido durante los exámenes anteriores. Entonces, es posible que estos exámenes, hermanos, sean presenciales. Que sean presenciales, que nos conectamos todos y 1 o 2 preguntas, hermano, y eso va a ser el examen. Para cualquiera, vamos a hacer algo. Los que pasen a exponer van a hacer el examen así. Los que no lograron pasar por cuestiones de tiempo o algo van a tener que presentar el examen escrito. Por ahí más o menos, por ahí vamos. Así es de que váyase preparando. Yo creo que igual quizás pasaríamos todo, porque una pregunta rapidito la responde, hermano. Si usted estudió, una pregunta rápido responde y ese puede ser que sea todo el examen. Ok, bueno. Avanzamos. El cronograma de clases, pues ahí está. Usted ya lo tiene en su material también. Arrancamos hoy el 10 de junio y finalizamos el 28 de octubre. Ese día va a ser nuestro examen final. El 28 de octubre, ahí están establecidas la fecha, hermano, de los exámenes. 8 de julio, 12 de agosto, 16 de septiembre y 28 de octubre. Esos son los días, hermano, que vamos a estar realizando los exámenes. Ahí están también los temas que vamos a estar viendo por cada día establecido. Bueno, entramos en materia, hermanos. Bienvenidos a los profetas menores. Agárrese y abróchese los cinturones. Comenzamos el estudio de los profetas menores. El libro del profeta Oseas, que es con el que vamos a arrancar, inicia la colección de los 12 profetas menores, llamados así no por su menor importancia, sino por la brevedad de sus escritos en comparación con los profetas mayores. Quiere por ahí le pone pregunta de examen. ¿Por qué se les llama profetas menores? ¿Porque valen menos? No, porque la cantidad de sus escritos es menor a la de los profetas mayores. Por ejemplo, si usted compara a Isaías, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? 66. ¿Cuántos tiene Abdías? 1. ¿Cuántos tiene Oseas? Tiene 14. Entonces, por eso se les llama de esa manera, los profetas menores, por su cantidad de escritos que es menor a comparación de los profetas mayores que ya estuvimos viendo, hermano, que vimos el ciclo pasado. El mensaje central de los profetas enfatiza que Dios es el único digno de adoración, que castiga el pecado y que la verdadera religión se basa en la justicia y la misericordia más que en los rituales. Lo que el Mesías vino a establecer, él vino a bajar lo ceremonial y poner arriba lo moral. Nunca dijo que lo ceremonial ya no iba a existir, no, en ninguna manera, pero puso lo moral sobre lo ceremonial. Eso es lo que están haciendo exactamente los profetas. Ellos aparecen para dar lugar primordialmente a lo moral que a lo ritual, porque el pueblo de Israel había estado dándole mucho a los ritos y todo, pero se habían olvidado de la moralidad, se habían olvidado de la verdadera adoración al Eterno, la verdadera búsqueda y la verdadera ayuda al necesitado. La salvación se alcanza mediante la fe en la palabra de Dios y la obediencia a ella. Bueno, usted sabe que la salvación siempre ha sido
por fe, nunca ha sido por obras, hermano. Nunca Israel fue salvo por cumplir la ley. En el siglo VIII representa el auge de la profecía hebrea con figuras como Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, y posiblemente también Joel, Jonás y Abdías. El siglo VII surgieron Sofonías, Nahum, Habacuc, contemporáneos de Jeremías. Contemporáneos de Jeremías. Ahora, vea qué interesante esto. Durante el siglo VI, Ageo y Zacarías animaron la reconstrucción del templo tras el exilio, mientras Ezequiel ministraba en Babilonia finalmente en el siglo V. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento anunciando la venida del Mesías y de su precursor. ¿Quién fue su precursor? ¿Quién fue el que vino antes del Mesías? Juan el Bautista, que fue el último de los profetas. Cuando la Biblia dice, hermano, que los profetas llegaron hasta Juan, no está hablando del ministerio profético, está hablando que los profetas que profetizaban, valga la redundancia, que hablaban acerca de la venida o la aparición de un Mesías, llegaron hasta Juan, que fue el último de los profetas. Todo el Antiguo Testamento, hermano, desde Génesis hasta Malaquías, se anunciaba la venida de un Mesías. Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, anuncia la venida de un Mesías, pero también de un precursor, de alguien que iba a anteceder al Mesías, y este era Juan el Bautista. Ok, avancemos. Aunque estos profetas no se presentan en orden cronológico, porque no los vamos a ver en orden cronológico, hermano, sino que los vamos a ver en el orden bíblico, se sigue el orden de los libros del Antiguo Testamento. Ojo con esto, les dije, no los vamos a estudiar de manera cronológica, los vamos a estudiar de manera que están establecidos en el orden del Antiguo Testamento. Por eso es bien importante que nosotros podamos manejar las fechas, podamos conocer las fechas. Y antes que se me vaya a olvidar, tarea, hermano, tarea. ¿Cuándo van a entregar esta tarea? A más tardar el domingo. A más tardar el domingo. Si usted no la entregó domingo, ni me la entregue. No me la voy a recibir. Tiene hasta el domingo para hacerla. ¿De qué trata la tarea? Bueno, va a escribir en páginas aparte, ya sea en su cuaderno, en una página de papel bond, como usted lo quiera. Me interesa que lo haga a mano porque le va a ser más fácil a la hora de escribir. El hecho de eso es, si yo escribo, lo relaciono. Le estoy diciendo que va a ser más fácil, no le estoy diciendo no le voy a aceptar de manera digital, no le estoy diciendo eso, pero le va a ser más fácil que usted pueda hacerlo de manera escrita. Le va a ayudar más en su ministerio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir el nombre de los reyes de Israel. Ojo con esto. No le estoy pidiendo los reyes de Judá. Le estoy pidiendo el nombre de los reyes de Israel. En una paginita va a escribir el nombre de los reyes de Israel. Y me los va a escribir en orden. ¿Cómo fue que fueron reinando? ¿Quién fue el primer rey del norte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente así. ¿Y cuánto duró ese reinado? Y si a la par de esos va a poner si fue rey bueno o fue rey malo. 3 columnas va a ser, bueno, 4. El número, 1, 2, 3, 4, 5, así para abajo. A la par va a ir el nombre del rey. A la par va a ir su tiempo de reinado. Y a la par va a ir si fue rey bueno o fue rey malo. No, solamente del reino del norte. Solamente del reino del norte para este domingo. Para la próxima semana vamos a dejar los reyes del sur. Si usted me dice, pastor, yo quiero hacer las dos de una, háganla, válido, no hay problema, no hay problema. Pero yo le estoy pidiendo ahorita solo los reyes del norte. ¿Por qué me interesa eso? Porque son los que vamos a ver ahorita, los reyes del norte. Entonces, eso queda para el domingo.
¿Para cuándo va a ser sumado eso? Para este día. Porque hoy usted ya ganó 5 con haber entrado. El otro 5 se lo va a ganar con la tarea. Ok. Recuérdese cuándo es el día de entrega. Domingo. Domingo. Ok, bueno. El profetismo. El profetismo en Israel era, en primer lugar, un acto de fe en la inagotable fidelidad de Dios. Un acto de fe que se comunica para proveer la conversión del corazón y la respuesta activa del llamado de Dios. Aunque algunos textos tardíos pretenden remontar a Moisés el origen del profetismo, como dicen algunos, no, el primer profeta fue Moisés y se le conoce como el profeta y todo. En realidad, el fenómeno profético hace acto de presencia en Israel de las manos de Samuel, coincidiendo con el nacimiento de la monarquía. Ojo con esto, hermano. Samuel vio la transición de la teocracia con la monarquía. Él lo vio y lo vivió, ese periodo de transición. Teocracia con monarquía. Si usted no conoce esos términos, ponga atención y escríbalos y guárdelos, porque eso le va a servir para toda la vida. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno dirigido por Dios. Nuestros países, en la mayoría, es la democracia. Demos y kratos, que es el poder del pueblo. Esa es la democracia. En la época bíblica, lo que mandaba era la teocracia, que el pueblo era dirigido bajo las leyes y las normas establecidas por Dios. Esa es la teocracia. ¿Qué periodo era la teocracia? Bueno, desde Moisés hasta el periodo de los jueces. Ahí gobernaba la teocracia. Eran los jueces los que gobernaban, los que establecían las normas de convivencia de Israel. Pero el pueblo de Israel, como siempre, de necio, dijo, no queremos ya ser gobernados por Dios, queremos un rey como todas las naciones. Y pidieron un rey. Samuel se sintió mal porque estaban rechazando el gobierno de Dios. Y el Eterno le dice, no te preocupes, Samuel, no te preocupes, Samuel, le vamos a dar un rey para que sepan y evalúen lo que es ser gobernado por Dios y lo que es ser gobernado por el hombre. Vamos a ponerle un rey y aparece el rey Saúl. Un rey que hizo cosas atroces, hermano. Hizo cosas que no debía de hacer. Pero eso fue respuesta a la petición del pueblo. Ya no queremos monarquía, queremos un rey como todas las naciones. Ok. Entonces Samuel vio ese periodo de transición de la teocracia a la monarquía. Con Samuel también comienza el fenómeno profético, que se le conocía también como el vidente, que ya lo vamos a ver más adelante. Samuel recibía el mensaje de parte de Dios y lo proclamaba al pueblo. Ese era ya el fenómeno conocido como movimiento profético. ¿Lo recibió también Moisés? Sí, sí, pero Moisés recibió un mensaje directo de parte de Dios y para el pueblo. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan acá. Pero no como en el caso de los profetas, donde venía el mensaje de parte de Dios y les decía, dice el Eterno que va a pasar esto. Si no se arrepienten, va a pasar esto. Si no se arrepienten, va a suceder esto. Entonces, es la diferencia entre tanto Moisés como ya los profetas. Algunos le quieren agregar a Moisés el término profeta, pero ya estudiándolo a fondo y de esta manera, Moisés no entra ahí. Quien entró con quien nace el movimiento profético es con Samuel. ¿Se le puede llamar a Moisés profeta? Sí, se le puede llamar profeta. Se le puede llamar porque él recibía el mensaje de parte de Dios. Y vamos a ver el término profeta. ¿A qué se refiere? Ok. Bueno, se podría decir también de que la monarquía y el profetismo nacen y mueren juntos. Son dos instituciones estrechamente relacionadas entre sí. De hecho, la edad de oro del profetismo coincide con los tres últimos siglos de la monarquía, siglo 8, 7 antes de Cristo, y que a su vez corresponden a los llamados profetas clásicos, canónicos o escritos.
escritores. Cuando usted lea los profetas clásicos, son los profetas canónicos, los que están dentro del canon, y los profetas escritores, porque ellos fueron los que escribieron. Por eso los nombres de los profetas reciben el nombre del autor, porque fueron ellos los que escribieron, los que recibieron el mensaje. Avancemos. Veamos la etimología del término profeta, de dónde nace, cómo surge y qué se refiere. Bueno, en griego, el profeta es el que habla en lugar de otro, un intérprete, un heraldo o el que declara los acontecimientos futuros. Por eso usted ve que en griego es profetes, profetes, que significa alguien que habla en lugar de otro. Esta doble acepción deriva del hecho de que la preposición pro significa lugar de o antes de. Por eso profetas. El término hebreo naví o navá se traduce como profeta y es aquel que anuncia. Esta expresión parece haber tenido al principio un sentido muy amplio. Por eso les decía que ahí cabía Moisés, porque al principio decir el naví o el navá era alguien que anunciaba, alguien que declaraba algo recibido, obviamente, de parte de Dios. Por eso usted ve que a Moisés, a Aarón también le dicen, te lo voy a dar por profeta. Aparece también Miriam, ¿verdad? Por ahí la hermana de Moisés, y profetizó, dice, estaba anunciando, hermano. Cuando el cántico de María, o Miriam, como le quiera llamar, y le llamaban la profetisa. No, lo que estaba haciendo, hermano, era declarar algo, era hablar algo, y que en ese caso eran las maravillas de Dios. La profecía clásica en Israel, dijimos que son los canónicos. En la Biblia hebrea, los libros históricos de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, son llamados profetas anteriores. A ellos se les conoce con ese nombre. ¿Se acuerda que en la materia libros históricos vimos el Tanaj, vimos la división de el canon hebreo, que es muy diferente al canon que nosotros tenemos? Están Torá, los Nebim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. Si no se acuerda de eso, allá está la separata de libros históricos para que le vaya a dar una revisadita y se ubique en lo que estamos hablando. Ok. El conjunto de libros conocidos como profetas posteriores aparece Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Contienen los oráculos de los profetas que recibieron la llamada divina tras la división del reino. Ahora, si usted me puso atención en lo que acabo de leer, que lo voy a leer nuevamente, el conjunto de libros conocidos como profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores, contienen los oráculos de los profetas que recibieron la llamada divina tras la división del reino. Hay un libro que no aparece. ¿Cuál es, hermano? Según lo que acabo de mencionar, hablando de los profetas. ¿Hay alguien que enciende el micrófono? Me lo escribe y me lo dice. Daniel. Daniel. Exactamente. Daniel. Correcto. Daniel. Porque el canon hebreo no lo consideraba profeta. Por eso lo ponen allá en los Ketubim, en los escritos. A Daniel no lo consideraron profeta porque cuando ellos empezaron a hacer estudios dijeron, no, Daniel tuvo que haberlo escrito mucho tiempo después. No creo que haya acertado tanta a la profecía. Entonces los mismos hebreos pusieron allá a Daniel entre los escritos, cuando realmente Daniel es uno de los profetas. Por eso usted ve en el canon hebreo no le va a aparecer Daniel entre los profetas, sino que entre los escritos. Ok. Le digo esto como cultura general, hermano, porque alguna vez se lo van a preguntar, alguna vez le van a decir por ahí alguien que se la lleve de que se la sabe de todas, les va a preguntar, ¿y por qué en el canon hebreo no aparece Daniel? Ya usted va a tener la respuesta. Ok. Fue con los profetas posteriores con quien comenzó la profecía clásica en Israel.
En total, los escritos de los profetas posteriores abarcan unos 400 años aproximadamente, entre los siglos 8 y 5, comenzando poco antes de la caída del reino del norte en manos de Asiria, que ya vamos a ver esos fechas, hermano, esas fechas que son importantísimas que usted y yo las manejemos. Ok, ¿cuál es el mensaje de los profetas menores? Los profetas menores son algunos de los libros más desatendidos de la Biblia, lastimosamente. Si usted ve, es raro, hermano. Es raro que se predique de los profetas menores. Por eso a la gente le cuesta encontrarlos. Si le dice, vamos a abrir nuestras Biblias en Abdías, la gente, Abdías, ¿dónde está Abdías? ¿Y que existe Abdías? No lo conoce. Oseas, la mayoría de gente lo conoce porque, es que se casó con una ramera. Jonás, porque se la tragó un gran pez. Así ubica. Pero no conocemos la historia riquísima que hay en estos libros, hermano. Profeta Miqueas, profeta Nahum, profeta Habacuc, Ageo, correcto. Hay una diversidad, hermano, de conocimiento y de historia bíblica tan rica que nosotros vamos a encontrar ahí y vamos a aprender, hermano, lastimosamente muy desatendidos, pero usted y yo le vamos a dar vida a esos libros. Aun cuando son pequeños esos libros, muchos creyentes piensan que son demasiado difíciles de entender. Y es cierto, ¿sabe por qué? Porque es de conocer las fechas, es de ir de la mano las fechas, los reyes y los profetas. Y por eso la tarea incluye primero los reyes, para que usted los ubique. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los reyes? ¿De qué se trata? ¿Dónde están? Eso lo vamos a ir viendo. Muchos creyentes piensan que el ministerio de los profetas era solamente predecir el futuro, como la gente, como en la actualidad va. Vamos donde el profeta, a ver qué me dice. No, el término profeta, hermano, no era espíritu de adivinación, vea, sino que era un mensaje de parte de Dios. Aunque a veces predijeron acontecimientos futuros, tenían mucha función más importante, como el hecho de declarar la palabra de parte de Dios. Dios envió a estos hombres para que llamaran a su pueblo a un arrepentimiento, a una relación con él. A una relación. No solo conocerlo en la mente, no, tener una intimidad con él. Por eso Jesús dijo, nunca os conocí, porque Dios quiere que lo conozcamos, pero no un Dios de historia, sino un Dios de relación, un Dios donde yo tengo la confianza de poder hablar con él. Los profetas hablaron de la gracia y la misericordia de Dios que quería extenderle a todos, hermanos, sin excepción de personas a los que se volvían a él. Todo pueblo que volvía al Eterno recibía perdón de parte de él, a pesar de que eran personas que no querían nada con él. Otro problema que se estaba dando en ese contexto era la diferencia entre profetas y sacerdotes. Los sacerdotes, recuérdese que fueron establecidos por Dios. Pertenecían a la tribu de Leví. Solamente la tribu de Leví podría pertenecer al sacerdocio. No había más. Y estos sacerdotes eran los maestros religiosos, los encargados de toda la religiosidad del pueblo, de todos los ritos, sacrificios y todo lo que hemos visto, hermano. Solamente los sacerdotes podían hacerlo. Y ellos formaban una clase hereditaria y a menudo eran los más malvados de la nación. ¿Qué quiere decir con esto, con la clase hereditaria? Que el sacerdocio se heredaba. Si mi papá fue sacerdote, mi hijo tiene que ser sacerdote. Si mi hijo fue sacerdote, mi nieto tiene que ser sacerdote. Mi bisnieto tiene que ser sacerdote. Entonces, era una línea, hermano. Algo hereditario. No era por llamado, era hereditario. Y lastimosamente, hermano, los sacerdotes se habían corrompido de una manera tan grande que se convirtieron en los malos de la película. Pero con todo y esto, hermanos, a pesar de eso, eran los maestros de la religión de Israel. En lugar de clamar contra los pecados del pueblo, caían en los mismos y llegaban a ser caudillos de la iniquidad. ¿Sabe qué? Un sacerdote que está metido en el problema no lo puede denunciar. ¿Cómo? Si está metido en lo mismo, en el mismo lodazal. Si un sacerdote, hermano,
aceptaba soborno, ¿cómo iba a proclamar él en contra del soborno? No podía. Y ese fue el problema de los sacerdotes en la época bíblica, que empezaron a venderse, empezaron a negociar, empezaron a favorecer a algunos, empezaron a aceptar, hermano, empezaron a aceptar sobornos, empezaron a aceptar regalías. Y por eso no podían, hermano, proclamar la verdad. Y por eso el Eterno se hace de los profetas. Dice por acá, es por eso que Moisés no heredó su cargo a sus hijos, porque no, exactamente, no. Por eso Dios levantó a Josué. Si en el caso del el llamado de Moisés hubiera sido heredado, le hubiera tocado a Gersón, a Eliezer, que fueron los hijos de Moisés. Pero no llamó él, llamó a Josué. Dice, siempre se mantiene que eran de la tribu de Leví, hermano. Sí, todo. No podía ser de otra tribu. No podía ser de otra tribu. Es más, hasta en la época del Mesías, hermano. Bueno, en la época de la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, todos eran sacerdotes levitas. Todos. No podía ser de otra tribu. El único sacerdote, que es sumo sacerdote de todos, que es de Melquisedec, es Jesús, de la orden de Melquisedec, que era una orden sacerdotal eterna. Pero eso ya es otro rollo, hermano. Eso ya es otro rollo. Ahora bien, miren, vean qué interesante esto. Los profetas, hermano, no heredaban su llamado, sino que cada uno recibió un llamado directo de parte de Dios. Y por eso usted lo escuchaba, que uno decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Aunque el llamado de ellos no era hereditario, pero establecían eso. No, yo no. Yo no soy profeta heredado. A mí Dios me llamó. Así decían ellos. Diferente al sacerdote. ¿Qué hicieron? Destrozos, hermano. Por eso usted ve los hijos de Samuel. Vea los hijos de Elí. Los hijos de Elí, hermano, hicieron pero desastre. Amén, cabal, exacto. Hicieron desastre. Mire, pastores, no conozco aquí, no los conozco, no conozco su vida. No lo sé. Pastores, si su hijo recibe el llamado a pastor, gloria a Dios. Si su hijo no recibe el llamado a pastor, gloria a Dios, hermano. No está en la obligación de ser pastor, porque es hijo de pastor. Mi hijo tiene que ser pastor. No, ese es un llamado de parte de Dios. Así como el profeta es llamado, no es hereditario. No es hereditario. No es obligación que el hijo de pastor tiene que ser pastor, porque yo lo digo. Va a ser pastor si Dios lo llama. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Ok, avancemos. Veamos la clasificación cronológica. Y esto es, quiero que se lo aprenda como conoce su nombre. Y desde ya se lo digo, esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la clasificación cronológica de los profetas? Le voy a poner, por ejemplo, sí, o cuál, escriba la clasificación cronológica, ya usted me lo va a decir. El reino del norte. ¿Cuándo cae el reino del norte? Bueno, retrocedamos un poquito más en el tiempo. La división del reino. Es porque de ahí partimos. De ahí partimos. Se acaba el periodo de los jueces, comienza el periodo de la monarquía. Comienza con Saúl, luego va David, luego va Salomón y luego se da la división del reino. Así comienza. ¿Escuchamos, Samuelito? La división del reino fue el 930. Correcto, exacto, en esa fecha fue. Y con eso se da la partida. Ahora bien, después de la división del reino, aparece, hermanos, el reino del norte, el reino del sur.
capital Samaria, capital Jerusalén. El reino del norte cayó en el año 722 antes de Cristo. Antes y durante este periodo, ¿quiénes fueron los profetas? Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Ellos fueron los profetas. Y si usted ve, hermano, ahí se los he puesto en orden cronológico. Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Porque si nos fuéramos por cronología, el primero tendría que ser Joel, que hay en el año 800 aproximadamente. El reino del norte, Samaria, cae en el año 722 bajo el imperio asirio. ¿Quiénes fueron los profetas? Valga la redundancia, ¿qué profetizaron durante ese tiempo? Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Apréndaselo, porque puede ser que el día que le diga que hagamos el examen así a quemarropa, dígame la clasificación cronológica del reino del norte. Me lo tiene que decir así como lo acabo de decir. Ok. Luego está el reino del sur. ¿Cuándo cayó el reino del sur? Bueno, hubieron 3 etapas. La primera deportación fue en el año 605, bajo el gobierno de Nabucodonosor. La última deportación fue en el año 586, donde se dio la destrucción total. En este periodo, ¿quiénes fueron los profetas? Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Habacuc y Sofoní. Esos fueron los profetas que, valga la redundancia, profetizaron en ese periodo. Y luego, la restauración de la nación. La restauración de la nación. Cuando ellos regresan. Después de la orden para restaurar Jerusalén. ¿Se acuerda que lo vimos eso en Daniel? Ok. Entonces, la restauración de la nación fue del 536 hasta el 444. ¿Quiénes profetizaron en esa época? Ageo, Zacarías y Malaquías, el último de los profetas. Ok, porque quien hizo la traducción que usted y yo tenemos es la Septuaginta. Entonces, cuando ellos los ordenan, allá en los griegos, hacen esa división y ponen los profetas por separado, los van dividiendo de manera que para ellos fue un poquito más entendible. Dijeron, bueno, vamos a poner los primeros 5 como la ley, luego vamos a poner los libros históricos de esta tal esta, a este pila de libros les vamos a llamar los profetas, que los vamos a dividir, como estos son bien grandes les vamos a llamar profetas mayores, y como los escritos de ellos son más chiquitos les vamos a llamar profetas menores. Todo eso se dio durante la Septuaginta. Ok. Y luego también que hacen la otra traducción, ¿verdad? Que es la Vulgata Latina, que es de donde se agarran todas las Biblias que usted y yo tenemos, que por ejemplo el ejemplar que nosotros tenemos en nuestras manos, que es la Reina Valera 1960, es tomada de la Vulgata Latina. Ok. Entonces ahí están, hermano, la clasificación cronológica, cuando cae el reino del norte, cuando cae el reino del sur, y la restauración de la nación, que se da con el último de los profetas, que es Malaquías. Luego hay un periodo de tiempo de silencio. Si usted ve, y lo explicamos la vez pasada, si usted se va en su Biblia y va al libro de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, usted va a encontrar una página en blanco. En todas las Biblias está una página en blanco, que es esta que le estoy tratando de enfocar ahorita. ¿Por qué hay una página en blanco? Porque fue el periodo de silencio, donde Dios no levantó profeta. Donde Dios no levantó profeta. Y por eso es bien importante, hermano, que usted
pueda obtener una Biblia con el ejemplar de los deuterocanónicos, que ahí se da la escritura de los macabeos, que fue que ocurrió durante ese periodo. Ok, avancemos. Veamos la clasificación según su mensaje. Todo esto que le estoy diciendo lo tiene en su material, hermano. Espero que me vaya siguiendo ahí en el material. Aun cuando incluían mensajes de mayor alcance, se dirigían principalmente como sigue. Por ejemplo, a Israel, ¿quién le predicó? Amós y Oseas. A Nínive, Jonás y Nahum. A Babilonia, Daniel. A los cautivos en Babilonia, Ezequiel. A Edom, Abdías. A Judá le predicó Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo eso que le estoy diciendo, usted lo tiene ahí en su material. Exactamente, contemporáneos, es correcto. Exactamente, fueron contemporáneos de Malaquías. Excelente, me llega. Ok, entonces ahí está, hermanos, a quienes iba dirigido el mensaje. Si se me pierde, hermano, si se me pierde, avísenme, con gusto volvemos a explicar. El mensaje de cada profeta en una sola frase. Oseas, Jehová rechazada por Israel, un día será Dios a todas las naciones. Joel, la visión de la edad del evangelio, la cosecha de Jehová entre las naciones. Amós, la casa de David, ahora rechazada por Israel, un día regirá la tierra. Abdías, por su enemistad contra el pueblo de Dios, Edom perecerá del todo. Jonás, vislumbre del interés de Jehová en los enemigos de Israel, por eso le fue a predicar a Nínive. Miqueas, el príncipe venidero de Belén y su reinado glorioso, que dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el libertador. Nahum, el juicio inminente de Nínive y su desvanecimiento. Jonás predicó, Nínive no quiso, compuso un ratito, y Nahum les dijo, bueno, me lo pongo a acabar. Habacuc, la seguridad del triunfo final del pueblo de Jehová. Sofonías habla de el advenimiento de una nueva revelación bajo un nombre nuevo. Ageo, el segundo templo y el gran templo futuro, el que va a ser construido en el milenio. En el milenio. Zacarías, el rey venidero, su casa y su reinado de gloria. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Gózate, hija de Sión, da voces de júbilo. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Malaquías, último mensaje a la desobediencia a la nación que iba a recibir a su Mesías. Les dice, me han robado, han hecho esto, han hecho lo otro, compónganse. Y después de ahí, silencio de parte de Dios con profetas. No aparece hasta que aparece un hombre en el río Jordán, vestido de pelo de camello, con un voto llamado nazareato, y predicando el arrepentimiento. Pero no el arrepentimiento que enseña la iglesia. Arrepiéntanse, hijos del diablo. No. Una teshuvá. ¿Y qué es una teshuvá? Un regreso. Un regreso a las escrituras. También. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Ok, ahí en su material también tiene, hermanos, los profetas más importantes de la Biblia en orden cronológico. Ahí sí se los puse en orden cronológico. Ahí están en orden cronológico cómo fueron apareciendo. Moisés, que ya lo tomamos como profeta y le explicamos por qué. Samuel, con quien sí comienza ya el fenómeno profético. Luego el gran profeta Elías, quiso descender fuego. Eliseo, hermano, quiso que los osos se comieran a los niños. Luego aparece Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel,
Oseas, Amós, Jonás, Miqueas, Ageo, Zacarías, Malaquías y el último de los profetas, Juan el Bautista. Ahí lo tienen en su material. Yo le recomiendo, hermano, de esta manera personal. Si ya lo hizo, pues ni modo. Pero para el próximo, desde ya, vaya ahorrando, hermano. Para los próximos materiales, imprímalos a color. Invierte en su... Que no le duele, hermano. Que no le duela gastar. Eso no es gastar, eso es invertir en su ministerio. Porque esto le va a servir para toda la vida, hermano. Mire, a veces para las cosas de Dios nos cuesta. Nos cuesta, no, qué caro. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto va a gastar? $10. ¿Cuánto gastamos en una recarga en un mes? $15, $20, $30 o en cualquier otra cosa, hermano. Mire, invierte en su ministerio. Sí, más gastan en churros y gaseosas, hermano. Y mala, para variar, es mal. No, fíjese que si hacemos cuenta, $1 que gastara en Coca-Cola diaria, que vale más de $1, en un mes son 30. Y el material no vale más de $10, poniéndoselo caro. Por lo menos donde yo lo saco no vale más de $10. Dice, así, hermano, lo saqué a colores y anillado, gloria a Dios. Y es que esto, mire, esto solo es la base, si esto le va a servir a usted toda la vida, porque esto lo va a estudiar y estudiar y estudiar y le va a seguir sacando. Esto es suyo, esto lo va a tener usted toda la vida, hermano. Y esto le va a servir infinidad para predicar, para preparar estudios, para cuando el Señor lo llame a dar clases, para todo, hermano, le va a servir todo esto. Entonces, inviertan en su ministerio. Los profetas en orden histórico, ahí también se los he puesto, hermano. Los profetas en orden histórico. Ahí están toditos los profetas, hermano. Ahí están las fechas, más o menos, en que ellos profetizaron, quiénes eran los reyes, a qué reino le profetizaron, si al Reino Unido, al reino, al Reino del Norte o al Reino del Sur. También Samuel, que sí predicó en el Reino Unido. Todo eso, hermano, todo le aparece ahí, para que usted tenga un panorama completo de los profetas. Ahí aparece la caída de Samaria en el 722, la caída total de Jerusalén en el 586. Todo eso se lo he puesto en un cuadrito bien bonito, hermano, para que usted lo vaya armando ahí el paquete y que ya sepa ubicar. Vea. Media vez usted sepa quién era el rey, quién era el profeta, ya se lo ubica. Yo sé que le va a costar al principio, sí, pero después le va a sentir bien fácil. Después usted, así como cuando sepa, dice, quiero ver, ¿cuándo aparece, por ejemplo, Isaías? En el año 700. ¿Qué había pasado? Había caído Samaria en el 722. Usted lo ubica así, de una lo va ubicando, hermano. Ahora, el evento histórico que evocó la obra de los profetas fue la apostasía de las 10 tribus al final del reino de Salomón. Vaya conmigo al primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12. Fíjese que cuando yo llevé la materia, libros históricos, que por cierto la llevé con el pastor Carlos Rivas, que es el pastor del TAI. Él me dio a mí libros históricos. Él me dio Pentateuco y me dio libros históricos. Entonces, él nos enseñó algo que se llamaba Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento. Muy lindo, hermano, muy lindo. Vimos todo el Antiguo Testamento en 72 señas. Así como que fue ese lenguaje de señas. Yo la llevé esa materia en el 2001. O sea, hace 25 años. Hace 25 años llevé Pentateuco yo y hace 25 años llevé libros históricos. Todavía me acuerdo de las 72 años. Todavía, ¿no? Fue tan lindo como nos enseñó él eso y quedó tan plasmado en mi mente, hermano, que no se me olvida. Entonces, le quiero transmitir a usted eso. Luego de los jueces, que la seña de jueces era así, como que usted está pegando con un martillo, jueces, 400 años. Venía el siguiente periodo, que es el periodo de los reyes, ¿no? Se llama así como un sinónimo de corona, los reyes.
Y estaban los tres reyes. Saúl, y le hacíamos aquí la seña, sin corazón. Hacíamos como que nos sacábamos el corazón. Luego estaba David, todo corazón. Y Salomón, medio corazón. ¿Por qué era medio corazón? Porque adoraba al Eterno, pero también se fue en pos de dioses ajenos. Entonces, ese periodo se le conocía como el Reino Unido. El Reino Unido. ¿Cuánto tenía duración? 120 años. Estoy poniendo las mismas señas que yo me aprendí hace 25 años. Ojo con esto. Le va a servir a usted porque él lo va a manejar. Y ya lo va a lograr ubicar a Israel. Entonces, el Reino Unido, que tuvo una duración de 120 años, fue gobernado por tres reyes. Saúl, David, Salomón. Cada uno reinó durante 40 años. Ok. Después que Salomón había reinado ya sus últimos días, que el Eterno lo había desechado porque se fue en pos de dioses ajenos, rindió sus corazones a la idolatría. Unos culpan a las mujeres. No, no es cierto. Si Salomón no hubiese querido, no lo hace. ¿Que las mujeres lo indujeron? Sí. Pero si él hubiera querido, hubiera hecho no. Por más que me empujen, no. Pero desobedeció. Entonces el Eterno le dijo, voy a dividir el reino. Por tu desobediencia, voy a dividir el reino. Y en el capítulo, estoy resumiendo el capítulo 12 del libro del primer libro de los Reyes. Capítulo 11 y capítulo 12, se lo dejo de tarea también que lo pueda leer para que ubique la división del reino. Esto es bien importante, hermano. Capítulo 11 y capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Léalo. Léalo para la próxima clase, por favor. Porque ahí vamos a entender la división del reino. Entonces, se hace la división del reino y aparecen dos personajes, que ya lo vamos a ver más adelante. Como medida política para mantener alejados a los dos reinos, esa división que se hizo en el 930, el reino del norte adoptó como religión nacional la adoración a un becerro, que era la adoración que traían de Egipto. Ellos dijeron, no, nosotros no vamos a hacer la diferencia. Nos rebelamos, no queremos nada, no vamos a ir a subir a Jerusalén a adorar y nos vamos a hacer de nuestro propio ídolo. Y montan un becerro, hermano. El mismo becerro de allá de Egipto. Poco después, un poquito tiempo después, hermano, ellos también adoptaron el culto a Baal. El culto a Baal. Sí, exacto. Poco tiempo después adoptan también el culto a Baal, que era un dios cananeo, que también no solo logró infiltrarse en el reino del norte, sino también en el reino del sur. En esta crisis fue cuando el pueblo de Dios mismo le abandonó y se quiso ir tras la idolatría de las naciones vecinas, y el nombre de Dios iba desapareciendo de la mente de los hombres. Sus planes para la redención del mundo parecían fracasar, pero fue cuando el Eterno dijo, no voy a dejar perecer a mi pueblo. Y le mandó a los profetas. Vea desde dónde me lo estoy trayendo. Todo el panorama que venimos dando. No hemos entrado ni a los profetas menores, pero necesito darle todo este panorama para que entiendan. Aparecen dos personajes, Roboam y Jeroboam. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, fueron los líderes principales que surgieron después de la muerte del rey Salomón. Y su conflicto provocó la división del reino de Israel. Estos dos hicieron el desastre, hermano, para que el pueblo se dividiera. Tanto Roboam como Jeroboam. ¿Quiénes fueron ellos? Veámoslo. Esto no está en su material, hermano. Esto usted lo tiene que escribir después ahí en su material o en un cuaderno aparte donde lleve la información. Roboam era hijo de Salomón y por ende nieto del rey David.
Cuando él heredó el trono, porque acuérdese que el reino era heredado, el pueblo le pidió que redujese las cargas y los impuestos que Salomón les había puesto sobre sus hombros. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos, fue a preguntarle a los ancianos y les dijo, hey, ¿qué hago? Los ancianos le dijeron, si tú bajas las cargas, tu pueblo va a estar contento contigo. Si tú las subís, el pueblo se te va a ir en contra. Se queda pensando Roboam y dice, le voy a ir a preguntar a los jóvenes mejor. Y llegan de los jóvenes y le dice, los ancianos me dijeron que bajara las cargas, que no los apretara tanto. Y vienen los jóvenes, neciamente aconsejan a Roboam y le dicen, no, si Salomón fue duro, tú tenés que ser peor. Si vos aflojás, Roboam, este pueblo se te va a sublevar. Así es que ponerles el doble de carga. Esa fue lo que le dijeron los jóvenes. Y viene Roboam, hermano, y le hace caso a los jóvenes. Y dice, mi dedo pequeño es más grande que los lomos del rey Salomón. Y yo, si Salomón fue duro, yo voy a ser peor. Mal consejo. No es cuestión de hacer política, hermano, pero cuando un gobernador, cuando un gobernante bendice a su pueblo, lo ayuda, le da lo que le corresponde, el pueblo lo ama. Es bíblico, hermano. Cuando un gobernante hace bien las cosas, el mismo pueblo lo aclama. El mismo pueblo no lo deja ir. Y no estoy hablando de política de nuestro país, hermano, no me meto en política, pero a las pruebas me remito. Y no estoy diciendo que es lo mejor que hago. No, esta política no le estamos en clase. Pero fue el consejo que le dieron. Si tú le bajas las cargas, el pueblo va a estar contento contigo. No lo hizo. Bueno, como resultado, 10 tribus se rebelaron contra él. Roboam continuó gobernando únicamente sobre las tribus de Judá y de Benjamín, formando el reino del sur, conocido como Judá. Y su capital fue Jerusalén. Las 10 tribus dijeron, no queremos nada contigo, Roboam, nos vamos. Y vamos a levantar nosotros un rey. No queremos nada con vos, Roboam. Nos sublevamos, no nos vamos a someter a tu dictadura, a tu tiranía. Judá, las tribus de Judá, de Benjamín, no dijeron nada. Y Roboam se quedó con ellos. Aparece Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Jeroboam había sido un funcionario destacado durante el reinado de Salomón. Había sido alguien muy cercano al rey Salomón. Y Dios, por medio del profeta Ahías, le anunció que recibiría 10 tribus debido a la infidelidad de Salomón. Hay un libro, hermano, el libro me encanta a mí ese libro, libro de historia bíblica. Aparece ahí el profeta con una manta, con un manto rompiéndolo. Y le dice, 10 van a ser para vos y 2 para vos. La profecía que Dios mandaba. Ya había recibido el mensaje de parte de Dios que iba a gobernar 10 tribus. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 39. Pero como usted va a leer el 11 y 12, hermano, ahí va a darse gusto de todo esto. Después de la rebelión contra Roboam, Jeroboam fue proclamado rey de las 10 tribus del norte, formando el reino de Israel con la capital inicialmente en Siquem, pero luego la trasladan a Samaria. Temiendo Jeroboam que el pueblo regresara a Jerusalén, que dijeran, no, mire, ya lo pensamos bien, mejor vamos a regresar a Jerusalén a adorar. Jeroboam se le ocurre una flamante idea y dice, vamos a establecer 2 lugares de culto y vamos a establecer 2 becerros de oro.
Uno lo vamos a colocar en Betel y otro lo vamos a poner en Dan. Y conduce al pueblo a la idolatría. Ya no bajemos a Jerusalén, ya no subamos a Jerusalén a adorar. ¿Para qué vamos a ir? Si aquí tenemos en Betel y aquí tenemos en Dan 2 becerros. ¿Cuál es el problema? Y las 10 tribus, roban. Mas no sabían que robar nos estaba llevando a la perdición de la idolatría. En resumen, Roboam fue hijo de Salomón y fue rey de Judá, es decir, el reino del sur. Jeroboam, que fue un antiguo servidor de Salomón, fue el rey de Israel, que es el reino del norte. A partir, hermano, de acá de esta materia, de esta clase, cuando yo le diga Israel, usted ya sabe que es el reino del norte. Cuando yo le diga Judá, usted ya sabe que es el reino del sur. Ya no me vaya a tomar a Israel como nación entera. No, aquí ya estamos con la división del reino. Entonces, si yo le digo, el reino de Israel o Israel, usted ya sabe que es Israel del norte. Y si yo le digo Judá, usted ya sabe que es el reino del sur. Ok. Su conflicto dividió el Reino Unido, que se acuerda que aprendimos, Reino Unido, 120 años, lo divide y se hacen 2 naciones, Judá e Israel. Judá gobernado sobre Roboam, Israel gobernado sobre Jeroboam. Y usted la tarea que va a hacer es sacar los reyes de Israel. Cantidad de reyes, periodo de reinado, y si fue rey bueno o fue rey malo. Ok. Ahí en su material usted también tiene esta imagen. Para que usted pueda entender esta imagen, vimos todo lo que hemos estado hablando durante casi 1 hora. El reino dividido. ¿De dónde tomamos la cita bíblica? Del primer libro de Reyes, capítulo 12. Aparecen las 10 tribus. Y ahí están los 2 becerros. Uno es colocado en Dan y el otro es colocado en Betel. Hasta le aparecen los lugares, hermano, a dónde están, para que los ubiquen en el mapa. Uno en la parte hasta arriba y el otro en la parte de abajo. A cualquiera de los 2 lugares podían ir. Y luego establecen a Samaria como la capital del reino, el centro. Se empiezan a mezclar, empiezan las mezclas con otras naciones y empieza a llenarse Samaria de mezcla de las 10 tribus con naciones paganas. Y por eso los de Judá empezaron a agarrar un rencor contra estas 10 tribus. Y dijeron, nosotros no nos mezclamos con nadie, nos mantuvimos puros. Y ustedes, raza de víboras, como decía que se mezclaron con otras naciones y establecieron la capital del reino en Samaria. Por eso los detestamos a los samaritanos, por todo lo que hicieron. Hoy usted entiende el porqué, el enojo de entre judíos y samaritanos. ¿Por qué los veían de menos? ¿Por qué los llamaban perros? ¿Por qué los despreciaban? Por esto, hermano, por esta división del reino. Por eso judíos y samaritanos no se llevaban. Y por eso aquella mujer se sorprende cuando el Mesías va y le habla y le profetiza y le dice todavía, 5 has tenido, el que tenés no es tuyo. ¿Qué dice? Eso solo lo puede decir el Mesías. Yo soy el Mesías. La mujer se quedó impactadísima y le dice, anda a avisarles a todos, porque las buenas nuevas también han venido a ustedes. Y se va esa mujer corriendo, hermano, a los montes de Samaria, y empieza toda la gente a bajar, los samaritanos que se vestían de blanco, a ver a ese profeta, al profeta que había llegado. Y por eso Jesús se queda viendo y dice, hey, si decían que faltaba mucho tiempo para la siega, y miren, los campos están blancos. Que está hablando de ese momento, hermano. Y ahí surgen 2 cosas bien interesantes, fíjense. ¿No ha escuchado usted que las iglesias dicen, es que allá hay campo blanco?
¿Por qué llama Campo Blanco? Por esto, por ese evento, porque era el lugar donde se evangelizaba. Por eso se le llama Campo Blanco. Y también por ahí surge la alabanza de Marcos Barrientos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Está hablando de ese evento, hermano, que ya la cosecha estaba lista para ir a evangelizar. Ok, vea. Y también está el reino del sur, hermano, donde su capital, Jerusalén, donde estaba el templo, por ahí también aparece Hebrón, y la frontera, hermano, la línea divisoria era con Benjamín. Avancemos. Luego también va a encontrar dos mapas, que es el reino del norte y su caída, la invasión del imperio asirio. Ahí usted va a encontrar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, las tribus del norte dispersas, por qué es tan importante este evento, todo lo relacionado, hermano. Ahí están las ciudades también. Y también al lado derecho está la caída de Judá. Ahí va a encontrar, hermano, la invasión babilónica, la destrucción del templo, el regreso, la reconstrucción, qué fue lo que ocurrió, detalles claves, por qué es importante todo esto. En esas dos imágenes, hermano, está resumido todo lo que es la caída de Samaria y la caída de Judá. Es importante. Y por eso le digo, hermano, trate de invertir en usted, hombre. Trate de invertir en su material. Y es más lindo cuando usted lo saca a colores. Esto se ve hermoso, hermano. Esto se ve hermoso. Ok, cronología, hermano. Para que tengamos una idea. Jeroboam II sube al trono en el año 793. Amós comienza a profetizar, el profeta Amós, en el año 760. Oseas comienza a profetizar. En ese momento también matan al rey Zacarías de Israel. Ya le di uno por ahí. En el año 753 también matan al rey Salum. En el 752, Tiglat-Pileser invade Israel en el 743. Todos estos nombres los vamos a ir aprendiendo en el camino, los vamos a ir conociendo, hermano. No se preocupe, no se aflija. Miqueas también comienza a profetizar en el 742 allá en Judá. Isaías también comienza su ministerio profético allá por el año 740, el 700, que fue más o menos lo que duró su ministerio por ahí. Y la caída del reino del norte a manos de los asirios en el 722 y el término del ministerio de Oseas, que fue en el año 715. En el año 715 terminó su ministerio profético. En esa edad, pues en esa fecha aparentemente muere el profeta Oseas. Después de todo lo que hemos visto, hermano, más de una hora, hoy entramos ya en materia, a el libro del profeta Oseas. Libro del profeta Oseas. Significa Osea, que es Yahvé es mi salvación. Eso significa Oseas. Yahvé es mi salvación. El libro del profeta Oseas es una de las obras más conmovedoras del Antiguo Testamento, tanto su mensaje como la manera en la que Dios lo comunica. Oseas profetizó en el reino del norte, ya lo aprendimos, ya dijimos cuál es el reino del norte, durante un tiempo de prosperidad económica, pero una profunda decadencia espiritual. El pueblo había caído en la idolatría y habían abandonado su fidelidad a Dios. Todo culpa de lo que había ocurrido en la división del reino. Y ojo con esto, hermano. Principio bíblico para nosotros. Prosperidad económica no siempre es sinónimo de que Dios esté con nosotros. No siempre. Ellos tenían una prosperidad económica grandísima, pero se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios. No con esto estoy diciendo tampoco, hermano, que la pobreza es sinónimo de presencia de Dios, en ningún momento. Pero no podemos medir, hermano, decir que la prosperidad, que toda prosperidad económica viene de parte de Dios. No es cierto. No es cierto. Aquí lo podemos ver reflejado en el pueblo. Tenían una prosperidad económica bárbara, pero había una decadencia espiritual grandísima.
los sacerdotes vendidos, el pueblo sin compromiso, no querían buscar el Eterno, les dieron una alternativa más fácil: vayan a adorar a los ídolos y lo pueden hacer como ustedes quieran, vivan como ustedes quieran, nadie les va a decir nada. Media vez adoren al ídolo y todo el mundo dijo: vámonos para allá. Es más fácil. Es más fácil, hermano, que traiga a un apóstol de la prosperidad y que le diga a todo el mundo: viene una revelación nueva para el pueblo. El siervo trae una revelación nueva, una palabra fresca, hermano. Agua fresca del trono, con todas las palabras que ocupan, hermano. Aparece por ahí una pastora, hermano, hablando un montón de herejías. ¿Y sabe qué es lo más triste? El pueblo de Dios lo comparte, hermano, en sus estados. Allá para la pastora hablando. Pero ¿cuál es la doctrina que enseña? ¿Ya la vivió? ¿Ya la escuchó? Y se ha puesto muy de moda esa señora. Búsquela. No le voy a decir el nombre por respeto. Mire, el pueblo había caído en la idolatría. El pueblo había caído en una decadencia tremenda. Las características, iba a hablar de algo, pero mejor sigamos en la clase. Las características más impactantes del libro es que el mensaje no solo se transmite con palabras, sino con la vida del propio profeta. El propio profeta ha reflejado un estilo de vida. Dios le manda a casarse con una mujer infiel, simbolizando la relación entre él y su pueblo. Así que la infidelidad de Israel es comparada con el adulterio, mientras que el amor de Dios se presenta como persistente, paciente y redentor. Generalidades del libro. Se las voy a mandar para que usted las pueda copiar después. Ahí yo le mando las diapositivas. Ahí usted lo escribe después en su momento, porque quiero terminar esto. Ahí usted va a copiar el propósito del libro, el tema, el destinatario, la fecha de escritura, que es aproximadamente el 720 al 715, más o menos para esa fecha se escribió. Palabras claves: pecado, juicio y amor. Número de capítulos: 14. El libro del profeta Oseas, hermano, nosotros lo vamos a dividir en 3. El amor de Dios ilustrado en la vida del profeta, lo que estamos estudiando ahorita. La infidelidad de Israel y el juicio anunciado, que es del capítulo 4 al capítulo 10. Y del capítulo 11 al 14 vamos a estar hablando acerca de la restauración prometida. Todo, hermano, es un escrito poético. Más que todo la última parte, hermano, es poesía. Cómo el profeta habla con una retórica muy linda, hermano, y cómo explica el amor de Dios. A pesar de que su pueblo había sido infiel, los últimos capítulos lo llama y le dice: yo los voy a amar, los voy a cuidar, los voy a proteger. A pesar, hermano, de que eran hijos desobedientes, el amor de Dios fue tan grande que nunca dejó perecer a su pueblo. El amor de Dios ilustrado en la vida del profeta. Oseas ejerció su actividad profética aproximadamente entre los años 750 al año 730, aproximadamente por ahí, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Todos ellos fueron reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Inició su ministerio público poco después de Amós, aunque lo desempeñó durante bastante más tiempo que él, hermano, y predicando el mismo escenario. El largo y próspero gobierno de Jeroboam II aún no había finalizado cuando este profeta comenzó a actuar, y en su discurso hace frecuentes alusiones a la situación política del reino del norte. La gente se pregunta: ¿y de verdad se casó con una ramera, con una prostituta? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Cuál era el propósito que Oseas hiciera esto? Bueno, esto es uno de los temas más controversiales de los escritos bíblicos, hermano, los escritos sagrados. Muchos de los teólogos y estudiosos se preguntan que si fue realmente una ramera la esposa del profeta.
¿de verdad fue una ramera, hermano? ¿Fue un lenguaje poético? ¿O solo es una alusión, una comparación? Veamos tres posturas, hermano. Tres posturas. La primera posición nos dice que esto, o sea, lo del matrimonio del profeta, es solamente una metáfora para explicar con mayor detalle lo que es la fidelidad y el amor de Dios, espiritualizando la frase bíblica que dice: ve, tómate una mujer fornicaria. Si yo digo, hermano, que es una metáfora, entonces estoy rompiendo un principio bíblico de hermenéutica, que es tomar literalmente hasta donde sea posible. Y esto se puede tomar de manera literal. Y ya le voy a explicar por qué. Si yo le digo, y vi en el cielo un caballo blanco que descendía, hermano, eso es metáfora. Eso es simbolismo, porque en el cielo no hay caballos. La segunda postura o segunda posición nos dice que la mujer de Oseas se prostituyó poco tiempo después de haber contraído nupcias con el profeta. Y el profeta, una vez prostituida, su esposo la redimió y se unió nuevamente con ella. Esa es otra postura que dice: no, ella estaba bien, pero cuando se casó con el profeta, se prostituyó. Pero el mensaje fue claro y dijo: anda a conseguirte una mujer fornicaria. Estos son principios bíblicos, principios de hermenéutica, de una correcta interpretación. La tercera posición, que es la más aceptada: Gomer era realmente una prostituta. El matrimonio fue real y no fue algo simbólico. Uno de los puntos más discutidos de este problema es que Dios había ordenado en Levíticos capítulo 21, versículos del 7 al 14, de que ninguna persona del pueblo, ni mucho menos sus ministros, se unieran a este tipo de mujeres. Entonces la gente puede decir: entonces Dios se contradice. No. Lo que pasa es que quería dar una lección de vida. Quería enseñar algo. Y le tocó al profeta. Si hubiera sido una metáfora, no hubiera vivido Oseas el dolor, sentido el dolor que el Eterno sentía. Tuvo que vivirlo, ¿no? Para poderlo expresar. Hay cosas que usted y yo pasamos, hermano, en la vida para poder predicar con autoridad. Hay dolores que usted y yo los vivimos, hermano, para poder predicar con autoridad. Dolores, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, hermano. ¿Cómo va a poder usted entender a su congregación si usted no ha pasado por ese dolor? ¿Cómo va a entender a la congregación de decirle: pastor, no tengo que comer? Si usted nunca ha sentido lo que es aguantar hambre, hermano. Y después que la familia le llegó a decir eso, y usted de verdad le consta que es una familia que está pasando por una necesidad muy grande, y una familia fiel a Dios y a la iglesia, y viene usted y le dice: hermano, levante sus manos, vamos a orar. Bendígalo. Bendígalo, hermano. Y no bendígalo con oración, bendígalo. Si usted conoce a esa familia y de verdad sabe que está pasando por un problema financiero, bendígalo. Ok. Hay una palabra, hermano, que esta es la palabra clave, que es la palabra Eshet Senumim, que generalmente se traduce como mujer fornicaria, mujer prostituta, mujer de prostituciones o mujer dada a la inmoralidad. Son todos esos conceptos que tiene esa traducción. Eshet Senumim. Y esa es la traducción literal. El Eterno le dijo: anda a conseguirte una mujer fornicaria, una mujer prostituta, una mujer dada a la inmoralidad. Qué duro, hermano, para que el profeta le digan eso. Y usted sabe, hermano, y aquí vamos a hablar la realidad. No vamos a caer de espíritu flautico, no. Siervos, varones, galileos, que están en esta noche.
Imagínense que Dios le diga, te vas a ir a casar con una prostituta. Y el orgullo de hombre no lo deja. Usted, no, hombre, sí. ¿Quién me ha pasado por ahí? Es lo primero que usted se pone a pensar. No, hombre. Si ya pasó por las manos de Chepe, de Julio, de Pedro y de Andrés y todo el cuerpo bombero y todo lo que usted se puede imaginar. ¿Y qué dice usted? No. Pero el Eterno le estaba diciendo, hacerlo. Y es una orden. Vas a aprenderla a amar. Vas a aprenderla a querer y a valorar. La palabra hebrea más común para prostituta en sentido directo es soná, mientras que en Oseas 1:2 se usa el término más amplio, senunim, lo que le acabo de estar explicando hace un momento, que enfatiza una condición o una conducta de infidelidad y prostitución. La palabra clara, hermano. Clara, y por eso me gusta hablar con los originales bíblicos, con los idiomas originales, para que veamos la magnitud de la dificultad. Infidelidad y prostitución. Podemos concluir de esta forma. La mujer fue real, el matrimonio fue real, sus hijos fueron reales y el mandamiento fue real. ¿Para qué? Para darle una lección a la humanidad. El amor de Dios, hermano, por su pueblo. La condición moral y espiritual en que se encontraba su pueblo y el perdón de Dios a su pueblo más. Los hijos de Oseas. Aparece por ahí Jezreel, que ya vamos a ver todo eso, hermano, lo vamos a ver para la próxima clase, que significa Dios dispersa o Dios esparce. Jezreel era el nombre donde Jehú mató a los 70 hijos de Acab. Acab era uno de los reyes. Y como Jehú puso fin a la línea de Acab, así Dios haría cesar a toda la dinastía de Israel. ¿Y cuándo ocurre eso? En el año 722, cuando Israel del norte cae en manos de los asirios. Tiene 2 hijos, Lo Ruama, no más misericordia, lo cual indica que Dios no se compadecería de la nación rebelde. Lo Anmi, que significa no mi pueblo. Lo es no. E indica el fin de la relación de Dios. Por eso usted también se acuerda de lo de Bar. Lo es no. De Bar es palabra. Ese lugar no llegaba a la palabra de Dios. Entonces cuando usted vea lo en la Biblia, pero así que está hablando de la palabra hebrea, es no. No significa no. Los nombres de los hijos eran señales proféticas para Israel. 2 cosas. No más misericordia. No son mi pueblo. Porque se fueron en poses de Dios esa gente. El trágico matrimonio de Oseas y Gomer presenta para los israelitas un vivido cuadro de cómo Dios veía su relación con ellos. Ahí aparece a la izquierda Oseas y Gomer y a la derecha Dios e Israel. Ahí hay un cuadro comparativo. Léalo, por favor. Léanlo, que eso le va a servir de mucho para ampliar su conocimiento y que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. De mi parte, hermanos, me quedo hasta acá en esta noche. Vamos a quedarnos acá en nuestra primera clase de profetas menores.